Muy bien, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están chicos, chicas? ¿Me escuchan? Oli, ¿estás ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. aquí? Aquí estamos iniciando entonces el día de hoy la clase de física. Ahí está, muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal Valeria? ¿Qué tal Con Valentina? bipolar. En cama todavía. Sí, ¿ah? Sí, ¿ah? Hace frío, bro. Sí, bueno, sí, está haciendo frío, hay que abrigarse, ¿no? Muy bien, pues estamos aquí Obvio. conectándonos para la clase de física. Hoy día nos toca física y vamos a ver lo que va a ser el último tema de este bimestre, ¿ya? Hasta este tema va a entrar en su examen bimestral, ¿ya? No. Sí, así que vamos a verlo, ¿ya? La ¿Cuándo próxima son los semana, exámenes, profe? bueno, la otra semana nos toca todavía repaso y creo que la De siguiente ahí a todavía. la otra. Claro, ¿Cuándo claro, la faltan 2 clausura? semanas. ¿Cuándo será? Año nuevo será. Fácil, ¿eh? A las 12, a las 12. Ah, ay, no, qué horror. Sí, pues sí. Ni modo, ni modo. Bueno, vamos a ver, pues vamos a ver cómo nos va estos meses que quedan. Ya estamos medio año, fíjense, ¿no? Julio, ya. Qué bárbaro, qué bárbaro. Así pasa de rápido el Ay, tiempo. profesor, ¿y Valerie? Ah, mecánicos. Muy bien. Trabajo y potencia mecánicos es lo que nos toca. Entonces, vamos a iniciar con el concepto de trabajo. ¿Qué es el trabajo mecánico? Bueno, el trabajo mecánico lo podemos definir como una magnitud escalar. Quiere decir que vamos a tomar en cuenta solo su cantidad y que va a relacionar o va a caracterizar la acción de la fuerza, de una fuerza sobre un cuerpo, al comunicarle cierto desplazamiento. Es decir, por ejemplo aquí, ¿no? En la derecha tenemos una acción de jalar un objeto, ¿no? Y una persona que está jalando un objeto, una caja de repente, ¿no? Hacia cierto lado. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Bueno, en esta acción, ¿no? De mover un objeto que presenta cierto peso, intervienen elementos como, por ejemplo, las fuerzas, ¿no? Este es un elemento que ya lo hemos visto en estática, ¿no? Dinámica también. Y, bueno, la distancia que el cuerpo recorre. Entonces, esta acción de ejercer una fuerza, de jalar un objeto, moviéndolo cierto desplazamiento, exige un esfuerzo, ¿no? De parte de la persona. Esta persona hace un esfuerzo al realizar esa acción, ¿no? Jalar el juego. Entonces, el trabajo nos permite describir eso, ¿no? El trabajo nos permite describir cuánto es ese esfuerzo que la persona realiza, ¿no? Al jalar este objeto. Entonces, por eso es que intervienen tanto la fuerza como el desplazamiento, ¿no? Lo que hacemos nosotros es tomar en cuenta de esta fuerza que observamos aquí, ¿no? Uno de sus componentes. No vamos a tomar la fuerza tal y cual, porque aquí, si nos damos cuenta, la fuerza ejercida está en dirección diagonal, o sea, está hacia allá, ¿no? Por la soga. Lo que vamos a hacer nosotros es no tomar esa dirección, sino la dirección que esté paralela al desplazamiento. O sea, vamos a tomar este componente, Ft en este caso, ¿no? Tomando este componente, Ft, que está paralela al desplazamiento de, calculamos nosotros el trabajo. Entonces, ¿cómo se calcula? Tomamos esa fuerza, tomamos la trayectoria y los combinamos en esta formulita, ¿no? Tenemos esta formulita de aquí. ¿Qué se lee? Trabajo, el trabajo realizado por la fuerza F desde el punto A hasta el punto B, ¿no? Porque va desde aquí hasta acá, va a ser igual a la fuerza F por la distancia o el desplazamiento, que se mide en metros, ¿no? Por el coseno del ángulo. Y esto es importante, ¿por qué? Porque para todos los casos donde nosotros estudiemos, vamos a encontrar algún ángulo de inclinación, ¿no? Ahora, este ángulo puede variar. Obviamente va a variar de acuerdo al caso. Entonces puede ser, por ejemplo, que aquí sea, tal vez sea un ángulo de, vamos a ponerle por acá. De repente puede ser un ángulo de 30, ¿no? O un ángulo de 60, o un ángulo de 45,
o un ángulo de 75, o un ángulo de 80, ¿no? O sea, ustedes saben que los ángulos se miden así, ¿no? En su región de inclinación. Entonces, de acuerdo a ese ángulo, nosotros vamos a calcular el coseno. Ahora, ¿qué pasa si el ángulo o si la fuerza no está en diagonal, sino está totalmente recta hacia la derecha? ¿Tendrá algún valor el ángulo? Sabemos nosotros que el ángulo se ¿Está a la mide... derecha? Claro, si estuviera así, por ejemplo, echada, totalmente echada. ¿El ángulo tendría algún valor? Este ángulo teta, ¿no? Que estamos observando. ¿Tendría algún valor? Sí. Sabemos nosotros que el ángulo se mide así, ¿no? Hacia arriba. Entonces, el ángulo lo vamos a tomar en cuenta, pero, por ejemplo, ahí la línea está echada, ¿no? O sea, no se levanta ni siquiera un poquito. Entonces, por ejemplo, en ese caso el ángulo será 0, ¿no? Ahorita vamos a ver esos casos, ¿ya? Pero para todos los casos donde tomamos estos elementos, vamos a tomar en cuenta la fórmula tal cual, ¿no? O sea, tal como observamos aquí la fórmula, fuerza por distancia por el coseno del ángulo, siempre la vamos a tomar así, ¿no? El valor del ángulo puede variar, pero de todas maneras forma parte de la fórmula, ¿no? Ahora vamos a ver esos casos a continuación, ¿no? Ya, para concluir aquí, la unidad con la que medimos el trabajo va a ser los joules, ¿ya? O sea, el resultado de todo esto, luego de que yo haya aplicado toda mi fórmula, ya sabemos que la fuerza se mide en newtons, el desplazamiento en metros, ¿no? Y el ángulo, bueno, es un número, ¿no? No tiene unidad. Newton, al multiplicarse por los metros, me va a dar un número que se va a medir en joules. O sea, al final le voy a poner una J. Esa J significa joules, ¿no? Esto de aquí. ¿Sí? Ahí están los valores, ¿no? Fuerza en newton, desplazamiento en metros y teta el ángulo, ¿no? Vamos a ver ahora sí los casos que habíamos dicho. Vamos a tener 3 casos principales. Por ejemplo, mi primer caso me dice, si yo tengo una fuerza paralela al desplazamiento, justo lo que habíamos dicho, una fuerza totalmente recta, aquí, digamos, no hay una inclinación propiamente dicha, ¿no? Porque la inclinación es cuando está hacia arriba la fuerza. Cuando la fuerza está así, así, ¿no? Incluso así. Pero cuando está ahí, está en el mismo sentido que el desplazamiento, entonces asumimos nosotros que el ángulo es 0. Como ven aquí, ¿no? Teta va a valer 0. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que nuestra fórmula, que era así, ¿no? Trabajo, fuerza por distancia por coseno del ángulo, ahora será coseno de 0, ¿no? Y la pregunta es, ¿cuánto es coseno de 0? Si recordamos un poquito de trigonometría, ¿no? Mis ángulos cuadrantales, ¿no? Hay un tema ahí en trigonometría que realmente tienen que repasar. ¿Ya? Pero para simplificar las cosas vamos a recordar esto. Acá va a ser fuerza por distancia por coseno de 0 es 1. Como es 1, es como si no estuviera, ¿no? Es como si yo lo tachara, o sea, lo puedo tachar. Y me voy a quedar solamente con fuerza por distancia. Por eso es que aquí consideramos eso. Mi trabajo será fuerza por distancia, ¿no? Porque el otro, 1 es como si no estuviera. Pues. ¿Ya? Eso es solamente cuando la fuerza es paralela al desplazamiento, o sea, cuando es totalmente recta. Si presenta una inclinación, entonces ahí sí tengo que medir cuánto es el ángulo, ¿no? Y tengo que aplicar el coseno de ese ángulo. Muy bien, primer caso. Segundo caso. Mi segundo caso especial va a ser cuando observemos lo siguiente. Aquí, por ejemplo, tenemos que la fuerza está opuesta o está en contra del movimiento. Ahora vamos a borrar lo demás. Aquí, fíjense. Hay una fuerza que está en contra del movimiento, o sea, se opone al movimiento, pero aún así el objeto se desplaza. Aún así el objeto inicia aquí en A y termina en B. Quiere decir que de repente su impulso ha sido mayor que la fuerza contraria, ¿no? Sin embargo, esta fuerza, como está en contra de ese movimiento, de todas maneras la tomamos en cuenta, ¿no? Vamos a tomarla en cuenta porque está presente, ¿no? Está presente ahí. Por ejemplo, un caso bastante común de esto, un caso bastante común es la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento, ¿qué es? La fuerza de rozamiento, como su mismo nombre lo dice, es una fuerza que va a rozar
va a rozar a la superficie del cuerpo que está en movimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el objeto que está avanzando. Entonces, esto sucede, por ejemplo, cuando está siendo empujado o está deslizándose sobre un piso, pero existe de repente pequeñas deformidades en el piso, o sea, el piso es rugoso, así se le llama, y de repente esta superficie impide o como que retrasa un poquito el movimiento, ¿no? Entonces esta fuerza está como que en contra, está aquí, ahí en el borde, en contra, oponiéndose al movimiento que está realizando el cuerpo. Esta se le llama fuerza de rozamiento, FR, ¿no? Ya, entonces esa es una fuerza bastante común. La vamos a encontrar en esos casos. Entonces esta fuerza va a estar en contra del movimiento. Trasladándola, esta fuerza la podemos poner aquí donde está la otra, ¿no? O sea, si la fuerza originalmente está acá, la puedo trasladar aquí, ¿no? Entonces, esta puede ser, por ejemplo, estamos poniendo un ejemplo, fuerza de rozamiento. ¿Qué pasa en ese caso entonces? ¿Cuánto será mi ángulo? Mi ángulo que originalmente empezaba aquí, ¿no? Y luego yo le empezaba a medir así, así, la inclinación hacia arriba, ahora se va a dar la vuelta hasta acá. Quiere decir que mi ángulo va a medir todo esto. Una media vuelta. Y la pregunta es, ¿cuánto mide toda la media vuelta? ¿Qué ángulo será ese? Como observamos aquí, el ángulo en este caso será de 180, ¿no? 180, porque está todo contrario al movimiento. Es una media vuelta la que se desplaza. Entonces, en este caso, lo que hacemos nosotros es, en la fórmula, ¿no? Fuerza por distancia por coseno del ángulo. Sabemos que el ángulo aquí es 180. Entonces será coseno de 180. ¿Y cuánto es el coseno de 180? Otra vez, recordando un poquito de trigonometría, recordamos que esto es menos 1. Menos 1. Entonces la fórmula queda casi igual, ¿no? Fuerza por distancia, pero me queda menos 1. Entonces este menos pasa adelante y me va a quedar así. Menos fuerza por distancia. Esto es lo que se conoce como el trabajo negativo. ¿Ya? El trabajo negativo. ¿Sí? Muy bien, entonces, como observamos aquí, vamos a tener este otro caso. El primer caso, el trabajo era positivo porque iba en la misma dirección del desplazamiento. En el segundo caso, el trabajo va a ser negativo porque va a estar en contra del movimiento producido, ¿no? En contra del desplazamiento. ¿Sí? Ya está. Finalmente tenemos el último caso, que va a ser el siguiente, ¿no? Me dice cuando la fuerza es perpendicular. Perpendicular quiere decir que forma 90 grados. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos una fuerza que le está jalando hacia arriba, pero el objeto no se mueve nada hacia arriba, solamente se mueve hacia la derecha. Entonces aquí, si se dan cuenta, la rotación o la inclinación de la fuerza va a ser 90 grados, ¿no? En este caso, porque está así formando 90 grados con respecto al desplazamiento. Pero como el objeto sencillamente se mueve hacia la derecha, o sea, ni siquiera sube un poquito, sino solamente se mueve hacia la derecha, el trabajo de la fuerza F será 0, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí la fórmula será así, pues, ¿no? F por D por coseno del ángulo, y en este caso el ángulo es 90, ¿no? Coseno de 90, si recordamos las propiedades trigonométricas, ¿no? Seno, coseno de 90, vamos a recordar que el coseno de 90 era 0. Entonces, como el coseno de 90 es 0, en este caso, al multiplicar, pues, ¿no? Fuerza por distancia por 0, todo me va a salir 0. Entonces aquí el trabajo final será 0, ¿no? Tal como está ahí. ¿Ya? Entonces esos son los 3 casos. Esos van a ser los 3 casos donde nosotros vamos a estar aplicando estos valores. ¿Ya? Pero si se dan cuenta, siempre aplicamos la misma fórmula. ¿Cuál es la misma fórmula que aplicamos siempre? La que vimos aquí, pues, ¿no? Esta. Fuerza por distancia por coseno del ángulo. ¿Ya? Muy bien. Avanzamos entonces. Otro concepto que vamos a tomar en cuenta va a ser el concepto de potencia. ¿Qué es la potencia? La potencia va a ser, como dice aquí, una magnitud escalar que nos va a indicar la rapidez con la que se realiza cierto trabajo.
Rapidez con la que se realiza el ciclo de trabajo. Es como que la relación entre el trabajo y el tiempo que se tomó. ¿Sí? Por ejemplo, fíjense aquí. Esta es la división que vamos a hacer. Trabajo efectuado entre tiempo que toma hacerlo. Entonces, simplificando la fórmula, será P igual W, que es trabajo, entre T, que es tiempo. Necesitamos ambos conceptos. Ahora, ¿en qué se mide la potencia? La potencia se va a medir en watts. Watts, o también se le llaman vatios, ¿no? En España le llaman vatios. Pero generalmente se le conoce como watts. ¿Ya? Muy bien, entonces, estos watts, ¿de dónde salen? Salen de esta división, ¿no? Sabemos que el trabajo, ya dijimos, se mide en joules y el tiempo se mide en segundos. Entonces, joule entre segundo me va a dar igual a los watts, ¿no? Acá está, el trabajo se mide en joules, tiempo en segundos, la división me da watts, ¿ya? También hay otra forma de calcularlo. La otra forma sería utilizando la fuerza y la velocidad, ¿no? Si me dan el caso de un objeto que está en movimiento y me dan la velocidad y me dan el tiempo y me dan la fuerza, ¿no? Otra vez, la fuerza horizontal siempre es de la que tomamos, podemos aplicar esta formulita, fuerza por velocidad, y eso también me va a dar la potencia, ¿ya? La fuerza se mide en Newton, ya sabemos, la velocidad en metros por segundo, y la potencia en watts. Muy bien, con esos conceptos ya estudiados y ya claros, ahora sí podemos hacer los ejercicios, ¿ya? Vamos a ver entonces cómo vamos aplicando cada uno de estos conceptos a los casos estudiados. A ver, número 1. Me dice, si el bloque es arrastrado mediante una cuerda, ejerciendo una fuerza de módulo 25 newton, determina la cantidad de trabajo realizado por dicha fuerza. A ver, aquí tenemos lo siguiente, ¿no? Como dato vamos a señalar la fuerza 25 newton, fuerza F. Luego tenemos, ¿qué más? Acá tenemos también el desplazamiento, fíjense. El desplazamiento ocurre de A hasta B, de acá hasta acá. Quiere decir que podemos trazar el vector de aquí hasta acá, así. Y su valor de será 8. Ese va a ser su valor de 8. ¿Ya? Entonces, tenemos ahí la fuerza, tenemos el desplazamiento. Me piden el trabajo, entonces vamos a aplicar la fórmula, ¿no? La fórmula que habíamos visto, la fórmula que hemos visto en la teoría, que será así. Trabajos, fuerza por distancia, por el coseno del ángulo. Ya está. Entonces, tenemos ahí la fuerza. La fuerza es 25. Muy bien, Valentina. Así es. Y está yendo, fíjense, en la misma dirección que el desplazamiento, ¿no? Entonces, vamos a reemplazarlo acá. 25. Muy bien. Luego tengo el desplazamiento. ¿Cuánto es el desplazamiento? 8. Muy bien. 8, muy bien. 8. Ahí está. Y finalmente tengo el coseno del ángulo. Y ahora me pregunto, ¿cuánto será el ángulo aquí? Coseno. 0. Claro, si me doy cuenta aquí, la fuerza, ¿no? No tiene ninguna inclinación. O sea, no se eleva, ¿no? Ni hacia arriba ni hacia abajo. Sino está totalmente recta. En ese caso, mi ángulo entonces será 0. Entonces acá será coseno de 0. ¿No? Y ya sabemos que coseno de 0 es 1, ¿no? Esto lo podemos recordar de los casos anteriores, ¿no? En los casos especiales, ahí está, ¿no? Cuando la fuerza es totalmente paralela al desplazamiento, entonces solamente me queda F por D, no me queda nada más. Entonces todo lo demás, coseno de 0, valdrá 1. Entonces todo esto valdrá 1. Entonces me queda solamente W 25 por 8. Muy bien. 25 por 8. Y eso será, resolviendo, me queda así, ¿no? 25 por 8. 180, no. A ver, un poquito más. No.
Ah, Claro, 200, ¿no? ay, sí, Así 200. es, 200. ¿200 qué? Si es trabajo, What? What? no, esa era la potencia. Ah, Jules. 200 joules, exacto. ¿Ya? 200 joules. Muy bien, nada más, y eso sería todo, ¿no? En este caso, porque estamos trabajando con un ángulo cero. ¿Ya? Eso recordemos entonces, siempre cuando tengo este caso de que la fuerza es totalmente horizontal, o sea, no está inclinada, el ángulo es cero y por lo tanto esto se cancela, ¿no? Es como si simplificáramos todo este lado, ¿no? Se simplifica y me queda solamente F por D. Ya está, muy bien, ese es el número 1. Vamos a ver ahora el número 2. En el número 2 tenemos, me dice, calcula el trabajo en joules desarrollado por la fuerza sobre el bloque cuando éste se mueve de A hacia B. Aquí vamos a observar que sí va a existir una inclinación en la fuerza, ¿no? Vemos aquí la fuerza F. Tiene una inclinación de 37 grados. Entonces este va a ser nuestro ángulo, ¿no? Nuestro ángulo. Este va a ser nuestro ángulo. Esta es la fuerza. Abajo tendremos el desplazamiento desde A hasta B, todo este vector. El vector D, ¿no? Le vamos a llamar el vector D, que vale 6 metros. Muy bien, entonces me piden el trabajo, aplico la fórmula. Trabajo será fuerza por distancia por coseno del ángulo. ¿No? Ya está. Muy bien. Muy bien, entonces, a ver, reemplazamos. La fuerza aquí es 50, muy bien. La distancia aquí será 6, exacto. Por coseno del ángulo. Aquí el coseno de 37, exacto. Ya está. Entonces aquí sí tenemos que recordar un poquito cuánto valía el coseno de 37. ¿Ya? Muy bien, continuamos por acá. Tenemos entonces trabajo es igual a 50 por 6, 5 por 6, 30, ¿no? 300. Y me sobra un 0, claro, 300. Por el coseno de 37. Ahora, ¿cuánto será el coseno de 37? 3/5. Ya, hay que recordar que el coseno es el adyacente, ¿ya? 3 quintos es el seno, porque es el que se opone. En el triángulo de 37, el que se opone a 37 es 3, ¿no? Ahora vamos a poner por acá el triángulo. Para recordar, para 4 recordar. quintos. Claro, va a ser lo otro, entonces. Si este es 37, por acá está el 90, a 37 se le pone 3, aquí será 4 y aquí 5. Entonces, el coseno es el adyacente, ¿no? O sea, 4 adyacente, cateto adyacente sobre hipotenusa. Hipotenusa es 5. Entonces, 4 quintos, ¿no? Aquí será por 4 quintos. Ya está. Finalmente podemos simplificar, ¿no? Quinta de 5, 1. Quinta de 360, ¿no? Claro, 6 por 5, 30. Quinta de 360. Entonces me va a quedar 60 por 4. Y 60 por 4 será... 240. Así es, 240. Otra vez, ¿en Joule. qué? Joules. Muy bien, chicas. Así es, así es. 240 joules. Esa será mi respuesta. ¿Ya? Muy bien, como ven, entonces estamos aplicando la misma fórmula, tanto la primera como la segunda. ¿Ya? Según el caso, a veces me va a dar ciertos valores, ¿no? Especiales, como por ejemplo el ángulo 0 o el ángulo 180, ¿no? Pero en este caso me están dando el ángulo 37, entonces es un poco más fácil, ¿no? Si me dan ángulos, por ejemplo, no tan conocidos, de repente me dan el ángulo 40, ¿no? O el ángulo 70, ¿no? O 75. Podemos usar calculadora también, ¿no? Ahora las calculadoras científicas, o la calculadora de su computadora, ¿no? Coseno de 75, ya está. Y ahí sale el valor. Y también lo podemos aplicar, no hay problema. ¿Ya? Pero si son ángulos Esa conocidos, calculadora la tiene Fabricio. ya la científica.
No, pero ahora en su computadora, pues. Ah, en su computadora lo pueden calcular. O por celular también, en celular también hay. El celular también tiene coseno de tal. Ahí está. Muy bien, vamos a avanzar, ¿ya? Ahora vamos a ver un par de ejemplitos más. 3. Un joven levanta una carga de 80 newton hasta una altura de 6 metros, empleando para ello 10 segundos. Encuentra la potencia que desarrolla el joven en watts. El bloque se levanta a velocidad constante. Ahora me está pidiendo la potencia. Entonces, a ver, más o menos para tener una idea, está así la superficie y el bloque se levanta 6 metros. O sea, de lo que está el bloque en el piso, lo levanta a una altura de 6 metros hacia arriba, ¿no? Tanto la fuerza como el desplazamiento se realizan hacia arriba, o sea, va a estar en la misma dirección. Entonces va a ser un trabajo positivo, ¿no? Porque más o menos hasta acá que mide 6 metros. Ya está. La fuerza es 80 newton. Probablemente sea lo que pesa el cuerpo, ¿no? Y el tiempo será de 6 segundos. El tiempo que demora en llegar de abajo hasta arriba será 6 segundos. Ahora, recordemos nosotros la fórmula de la potencia. La potencia es trabajo sobre tiempo, ¿no? Necesito primero saber el trabajo. ¿Cuánto vale el trabajo para calcular la potencia? ¿Me dan el trabajo? No me lo dan, ¿no? Solamente me dan la fuerza. Este es el desplazamiento de. Este es el tiempo. Esta es la fuerza F. No me dan el trabajo. Entonces tengo que calcular primero cuánto vale el trabajo. Entonces vamos a mover por acá. Trabajo es igual a fuerza por distancia por coseno del ángulo. ¿Ya? Ya está. Entonces vamos a ver ahí. ¿La fuerza cuánto es? ¿Cuánto es la fuerza? 80. Así es. Entonces acá será fuerza 80. La distancia o el desplazamiento. 6 está. Y el coseno del ángulo, en este caso el ángulo está, claro, el ángulo está en la misma dirección del desplazamiento. Entonces, el ángulo será 0. Coseno de 0. Sabemos que todo esto se cancela porque es 1, ¿no? Todo esto es 1, entonces se cancela. Ya está. Me va a quedar entonces 80 por 6. 80 por 6 es 6 por 8. 48. ¿no? 48. 480 joules, ¿no? El trabajo se mide en joules. Ya está. Entonces ya tenemos el trabajo. Una vez que ya tenemos el trabajo, ahora solo nos queda aplicarlo aquí, pues, ¿no? A la potencia. Ya está. Entonces ahora sí podemos calcular la potencia P. Será trabajo 480 joules entre tiempo. ¿Y el tiempo cuánto es? El tiempo es 6. 10, ¿no? 10. No, no es 6. Ah, no, sí. Claro, 6 era la distancia o el desplazamiento. Claro, el tiempo es 10 segundos. Así es. Ahí Entonces, sería 48. claro, o sea, hacemos una simple simplificación y me va a quedar Ajá. 48. potencia igual a 48. ¿En qué se mide la potencia? ¿En watts o no? Claro, sí, está bien. Está bien. ¿Sí? La potencia Está se bien. mide en watts. Así es. Ya está. Ya está. Sencillito. ¿Ya? Muy bien. Algo similar tengo que hacer ahora aquí a la derecha, en la número 4. La número 4 me dice el bloque mostrado es llevado por una fuerza a una velocidad durante una distancia de 5 metros durante 2 segundos. O sea, como dato me están dando aquí el desplazamiento de 5, el tiempo, 2 segundos. Y la fuerza también que está en 50. Pero hay un detalle aquí, un detalle un poquito engañoso. Me dice, calcula el trabajo en joules y la potencia en watts de la fuerza de rozamiento. Habíamos mencionado justo en el ejemplo que la fuerza de rozamiento es la fuerza que ejerce la superficie, o sea, el piso con respecto al cuerpo. O sea, es lo que como que lo detiene, ¿no? Justo acá nos dicen además que el piso es rugoso. Rugoso quiere decir
que presenta deformidades. Quiere decir que el piso por ahí tiene unas deformidades, ¿no? Imagínense un piso de tierra, ya más o menos así, ¿no? Entonces va a presentar una fuerza de resistencia, fuerza de rozamiento. Esta fuerza la podemos trasladar, ¿no? Podemos trasladarla y la podemos dibujar un poco más arriba. Si trasladamos esta fuerza, la podemos dibujar acá. Ahí está. Entonces, si se dan cuenta, es una fuerza que está contraria al movimiento. Entonces, ¿cuánto será el ángulo aquí? ¿Recuerdan? El ángulo ahí será media vuelta. No, 180. 180. Así es. Entonces, como es 180, aquí vamos a tener un caso de trabajo negativo. O sea, lo que me están pidiendo es no analizar el trabajo de esta fuerza no, sino de la otra, la fuerza de rozamiento. Que en realidad es como que una resistencia que va a tener el mismo valor, pero la dirección contraria. ¿Ya? Entonces, vamos a poner la fórmula, me piden el trabajo. Primero calculo el trabajo. Fuerza por distancia por coseno de el ángulo. La fórmula es la misma que hemos usado siempre. Reemplazando los datos tenemos 50 por el desplazamiento que es 5, ¿no? Fíjense que el desplazamiento está hacia la derecha, pero la fuerza está hacia la izquierda, ¿no? Por eso es que la dibujamos así. Entonces 50 por D vale 5. Y el coseno del ángulo, que en este caso será 180, ¿no? Por la dirección que tiene. Ya está. Entonces aquí tenemos un caso de trabajo negativo, porque si recuerdan, coseno de 180, esto me da menos 1. Esto de acá, coseno de 180, me da menos 1. Entonces al final la fórmula me quedaba algo así, ¿no? Trabajo es igual a 50 por 5. 50 por 5 por menos 1, ¿no? Y este menos pasa adelante. Pasa adelante, sería menos 5 por 5, 25, ¿no? 250 joules. O sea, menos 250 joules. O sea, trabajo negativo. ¿Ya? Este es un caso de trabajo negativo por la dirección que tiene. ¿No? Así es. Ahora me piden la potencia también. Entonces la potencia sí va a tener su propia fórmula. Dijimos, potencia es trabajo entre tiempo, ¿no? Trabajo entre tiempo. Pero en el caso de la potencia sí ya no tomamos en cuenta ningún ángulo, ningún signo, ¿no? Solamente vamos a tomar en cuenta el valor absoluto del trabajo. O sea, acá será potencia igual 250 entre el tiempo que es aquí, ¿no? 2 segundos. Entonces será 250 entre 2 y eso será 125. Claro. ¿En qué se mide la potencia? 125 watts, ¿no? 125 watts. Así es. ¿Sí? Muy bien. Ese va a ser el valor de la potencia. Watts. Así es. Watts. Muy bien, chicas. Muy bien. Entonces ahí estamos aplicando la fórmula. ¿Profe, me escucha? Sí, sí te escucho, Valeria. Te escucho. Muy bien, muy bien. ¿Profe, ¿Ya? Entonces, me escucha? Sí, te escucho. Sí, está bien. Ya, entonces aquí estamos viendo los ejemplos de hoy. Hemos visto ejemplos muy básicos para entender las partes clave. Y las fórmulas, como ven, son dos fórmulas principales, ¿no? La de trabajo y la de potencia, ¿no? Con eso ya pueden hacer su práctica el día de hoy, ¿sí?